Bienvenidos una vez más al Living de News Digitales. Esta vez en la sección deportes nos vamos a sumergir en el mundo del rugby. Y para eso tenemos el gusto de contar con Joaquín Pelandini, que se formó en el VA, en el club allá en Victoria, y es una de las figuras de los Pumas 7. Esta es la camiseta suplente de los Pumas 7. Así que bueno, Joaquín Pelandini, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, por suerte. Joaquín, ¿qué te acordás de tus primeros años en el rugby, ahí en el Club VA, y cómo fue el paso ya a la estructura de la UAR con los Pumitas? Bueno, yo arranqué ahí en Victoria, en VA, como decís, a los creo que 6, 7 años, de muy chico. Y nada, creo que como cualquier otro arranca un poco por los amigos, por el deporte en sí. Y me encontré a los 19 años con el primer llamado a la academia que en ese momento se llamaba El Pladar, con proyección al año siguiente jugar al Mundial de Pumitas, y fue bastante repentino. Yo venía estudiando economía empresarial en Ditela y a la mitad de la carrera me llegó ese llamado, así que fue medio como un cambio de un día para el otro, pero bueno, por suerte pude terminar la carrera y seguir con lo del rugby profesional. Después tuviste convocatorias en Seibos, en Argentinas 15, siempre como jugador profesional. Y después pasaste al Olimpia Lions, ahí en Lions, sí. la franquicia de la Unión de De Rugby Paraguay. de Paraguay. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo decidiste ir a jugar allá? Bueno, era todo como parte del recorrido UAR, digamos. Yo venía a jugar en Seibos, Argentina 15, con la pandemia se frenó un poco y después en ese momento estaba Jaguares acá, entonces muchos argentinos seguían jugando acá. Y cuando volvió la SLAR después de la Superliga Americana de Rugby, después de la pandemia, habían muchos jugadores, algunos de los Pumas y otros de acá, en mi puesto. Entonces, nada, hablando con el entrenador, me dijo: te seguimos teniendo en cuenta y todo, pero creo que te va a convenir irte a otro equipo para que tengas más minutos de juego. Siempre, nada, vos vas a seguir estando en el radar y demás. Así que nada, apareció la oportunidad de ir a jugar a Olimpia, estuvo buenísimo, jugué un montón. Y nada, creo que jugué bien y a partir de ahí me siguieron llamando a Argentina 15 en su momento. Y después volvés a Argentina 15. Después vuelvo a Argentina 15, al año siguiente juego en Jaguares 15, de vuelta a la SLAR de 2022. Y ahí, bueno, cuando termina ese año, la verdad es que no me había ido muy bien, no había encontrado mucho ritmo de juego, venía con una lesión de rodilla. Nada, por una cosa y la otra termino quedando afuera y ahí aparece la oportunidad del Seven. Me llaman para una prueba de una semana y nada, ahí arrancó mi camino Seven. ¿Cómo fue esa primera convocatoria? ¿Qué recordás? La verdad que no tenía mucha idea, yo era muy fanático del Seven, de verlos por la tele, capaz tenía algún que otro amigo que jugaba ahí, de compartir en Pumitas y demás, pero nada, los veía por la tele y era fanático de ellos, por ahí verlos entrenar ahí al lado, cuando entrenábamos ahí en Casa Puma, pero no tenía mucha idea de lo que era el juego en sí. Entonces nada, era una experiencia totalmente nueva, para mí eran ídolos. Yo veía jugadores como Gastón Revolt, Tuto Tatsuk, Santiago, bueno, todos los que estaban en ese momento eran ídolos. Y nada, entrar en esa semana, entrenar con todos ellos, para mí fue una locura. Y bueno, por suerte me fue bien y me siguieron convocando y hasta el día de hoy, que desde ese día que sigo ahí. ¿Con qué fue que te encontraste? ¿Qué fue lo que más te costó en esa adaptación del rugby de 15 al 7? Digo, por ahí los que no somos especialistas en rugby vemos, parece como una tocata, parece algo Sí. más. Bueno, yo pensaba lo mismo, yo pensaba que era más tocata, y no, todo lo contrario, es muchísimo más estratégico. Primero que nada, el físico creo que fue lo que más tuve que cambiar, porque no es lo mismo jugar de a 15 en una cancha que jugar de a 7 en la misma cancha. Entonces en eso tuve que ajustar bastante. Al principio terminaba los entrenamientos muy ahogado, jugando mal, pero por el hecho de que nada, terminabas el entrenamiento muy ahogado y no podías tomar de buenas Es decisiones. menos tiempo, pero más intenso, Son ¿no? 2 tiempos de 7 minutos y bueno, así los entrenamientos los hacen acorde a eso, mucha intensidad en menos tiempo, y por ahí yo estaba acostumbrado a un partido de 15 de jugar 80 minutos y nada, lo vas controlando eso. Pero bueno, las acciones son mucho más rápidas, es 0 a 100 todo el tiempo, entonces eso me llevó un par de meses a acostumbrarme y bueno, una vez que me acostumbré al físico, tratar de llevar mi juego de 15, mis destrezas y demás, al juego de 7.
Además también digo, las posiciones son un poco más específicas. Vos sos como el Yo- armador del juego, Claro, ¿no? yo soy Digo, medio scrum, en fútbol que sería como el un 5 o el 5. 10. Claro, sería como un 5 que arma juego, digamos. Y un poco en 15 esa era mi posición y en 7 es como un poco más distinto, porque al ser menos muchas veces te toca estar en otras situaciones que el juego te va llevando, pero bueno, básicamente mi objetivo era ese. Mi objetivo era ser armador de juego, hacer jugar al equipo. Me encontré con un equipo que tenía jugadores buenísimos, estrellas, y nada, charlando con Santi me dijo, yo te traigo no para que hagas el try de toda la cancha, la patada así, yo quiero que me ordenes el equipo y hagas jugar a ellos, que es un poco tu rol. Y nada, creo que lo hice bastante bien en su momento y por eso me siguió llamando. El primer llamado, la primera convocatoria fue para Hong Kong, ¿no? La primera sí, yo debuto ahí en Hong Kong 2022 fue. Digo, un ámbito totalmente, digo, Sí, no, no. además de la primera experiencia, te Sí, toca aparte Hong un ámbito Kong. distinto. Sí, sí, sí. ¿Cómo, Aparte cómo lo Hong Kong, viviste? que era. Hong Kong para el Seven es como la meca del rugby, ahí es donde se creó el Seven, antes solo se jugaba Hong Kong. Entonces, como que ya tiene una historia. Bueno, la liga en este momento son 9 torneos, pero el de Hong Kong es como mucho más especial. Hay todo un ambiente, un clima que es espectacular. Y debutar ahí fue como, nada, yo no entendía nada, entraba a la cancha, no sé si tienes 60.000 personas, en ese momento estaba casi colmado, la gente afuera disfrazada, bueno, todo el show que conlleva el Seven, que yo antes lo veía por la tele y me fascinaba, y me encontré ahí, y yo la realidad es que no entendía mucho dónde estaba soñando despierto. Pero nada, la verdad que la pude disfrutar, los chicos desde el minuto cero, con los nuevos siempre la mejor, te incluyen ni bien entras, así que nada, eso creo que me hizo mucho más fácil todo el recorrido del principio. Otra experiencia que tuviste fue con el Seven, el tema de los Juegos Olímpicos en París. El año pasado, sí. El año pasado, todo un tema. Primero, antes que nada, tuviste el apoyo de 18 personas que viajaron especialmente para alentarte a vos. Sí, mis Eso amigos. digo, en lo personal me imagino que debe haber sido muy emotivo. Sí, es increíble. Mis amigos están re locos. ¿Qué son amigos de Son vida y amigos del de club? vida y sí. Sí, sí, sí. De mi camada, algunos más grandes, otros más chicos, pero mi grupo de amigos que dejando el último peso para irme a ver. Nada, eso fue algo increíble. Estar jugando, ellos nunca me habían visto jugar Seven en vivo, porque jugamos siempre lejos. Y nada, tenerlos ahí, bueno, también tenía mi familia. Se escuchaban en el estadio 80.000 personas, todos en contra, y escuchabas a la bandita argentina, que también habían muchos amigos del resto de los chicos que se juntaban y trataban de hacer un poco de ruido, pero era imposible. Eso fue muy llamativo. Mucha presión en contra, Sí. incluso bueno, insultos, además un estadio lleno. Digo, como un partido de fútbol. ¿Crees que tenían rivalidad o hubo algún cruce antes o crees que fue por el Mundial de Fútbol que Yo, Argentina... yo creo que fue mucho por ahí venían un poco dolidos del Mundial de Fútbol. No sé si esas 80.000 personas miraban la rivalidad Argentina-Francia de Seven, pero sí hubo una rivalidad en el torneo antes de los Juegos Olímpicos en Madrid, en la final, que termina medio nada, con agarrones, con un par de expulsiones y demás. Por ahí algo de eso tiene, pero creo que más las 80.000 personas en contra, no sé si justo estaban esas 80.000 personas viendo el partido en Madrid, creo que va un poco más allá de eso, de la rivalidad Argentina-Francia, que me parece que viene del Mundial de Fútbol. Fue llamativo porque uno por lo menos acá en Argentina ve el tercer tiempo, ve la camaradería que hay en clubes. Digo, hace poco fue el clásico entre La Plata y San Luis, Sí. y las dos hinchadas convivieron sin ningún problema. Sí, sí, por eso te digo que para mí no era tan ámbito nada de Seven. Lo ves en los valores del rugby, claramente no son esos. eh, Incluso te lo lleva el rugby amateur de acá, como decís vos, las hinchadas están al lado, nunca hubo ningún inconveniente entre hinchadas. Termina el partido por ahí adentro de la cancha, o te agarrás con uno, o te peleas con otro, pero termina el partido y en todos los clubes, por lo menos acá en Argentina, te das la mano y en el tercer tiempo estás tomando una cerveza. Entonces, por eso te digo que no sé si era tan ámbito de rugby, de esa rivalidad que venía de Argentina-Francia del Seven puro, sino por ahí más del ámbito futbolístico. ¿Cuáles crees que son tus desafíos personales y grupales de cara al futuro con los Pumas? Bueno, creo que ahora hubo mucho recambio en el equipo de Seven, tuvimos varias bajas, así que me parece que el principal desafío, obvio que
es mantenernos ahí arriba como venimos los últimos 2 años, saliendo nada, campeones de la liga. Pero creo que el desafío más grande de ahora es volver a lograrlo con un equipo capaz la mitad nuevo, nada, adaptar a los nuevos que se integren lo más rápido y poder volver a lograr ese nivel con caras nuevas y demás. Creo que es un gran desafío. Por eso está bueno que tenemos una pretemporada larga, como hablábamos recién, de 3 meses y medio. Creo que nos va a venir bien para nada, ensalmar de vuelta al equipo con las bajas que sufrimos y nada, volver al ruedo con caras nuevas. También hablábamos un poco ahora acá en la previa, que vos a veces tenés 6 meses o algunos meses en los que podés volver a jugar como deportista amateur, bueno, con cierto permiso. ¿Cómo es esa transición de volver a jugar por un tiempo rugby de 15 siendo ya un jugador de Seven? Bueno, en teoría no es algo que es tan fácil, no podemos por contrato, no nos dejan, es un contrato profesional y en Argentina el rugby es amateur, entonces si un profesional viene no puede jugar. Pero bueno, dio la casualidad justo el año pasado que algunos pudimos rescindir contrato un mes, nada, charlando con la UAR nos dejaron y pudimos jugar unos partiditos que nada, creo que te hace muy bien a la cabeza poder en ese largo receso poder jugar un rato, volver al club que, nada, como te decía recién, todos mis amigos son de ahí y el club que vos estás en el seleccionado gracias a tu club, esa es la realidad. Así que nada, devolverle un poco al club y poder disfrutar toda esa experiencia que hoy en día es amateur, pero es casi profesional por cómo se entrenan y por cómo lo viven. Creo que el argentino es muy apasionado y aunque sea amateur lo viven como profesional, no hay un peso y todo, están entrenando lunes, martes, jueves, los sábados juegan, los domingos se recuperan. Creo que nada, eso lo hace el argentino diferente. Sos joven y tenés mucho por delante. No quiero hablar del retiro ni mucho menos, pero vos tenés latente el hecho el pensamiento de en algún momento, quizás, como ha habido algunos casos, de poder volver a jugar rugby de 15 dentro de la estructura de WAR, o la verdad que estás en el... La realidad es que, o sea, hoy mi foco está 100% en el Seven. Todavía tengo la espina de París del año pasado y quiero ir por esa revancha. Obvio que es un largo proceso, faltan 3 años y todo, pero si por ahí empiezo a dispersar la cabeza, que veo, nada, hoy estoy 100% en el Seven, a ver si después me llega un llamado de alguien y ahí tendré que ver, pero hoy en día no es mi prioridad, no estoy buscando nada por afuera, estoy 100% enfocado acá y nada, quiero arrancar de vuelta este proceso olímpico de la mejor manera. Porque, bueno, los deportistas de alto rendimiento, obviamente que tienen que tener un 100%, ¿no?, enfocados en la competencia. Sí. Vos te recibiste en pandemia, ¿no?, de licenciado. Yo me recibí el 2021, recién saliendo de la pandemia, pero seguía todo virtual, o sea, me recibí en mi casa. O sea, no estás ejerciendo, digamos, por el momento no estás... Por el momento nada, he tenido un par de emprendimientos ahí mientras hacía la carrera y en pandemia que me permitía nada, estar en casa y poder hacer algo, pero no, allá hace 2 años que estoy 100% dedicado a esto y hace 3 años en realidad. Y la realidad es que es bastante difícil por el tema de los viajes, nada, la cabeza 100% en el rugby, en este deporte que es muy exigente, no solo físico, sino mentalmente tenés que estar bien para cada entrenamiento, para cada torneo y todo. Me dijeron que has tenido algún emprendimiento también productivo, ¿puede ser? Tuve varios, tuve una marca de ropa, textil, difícil el rubro. Textil, sí. Después me di cuenta que era mucho quilombo y me fui ahí, pero lo hicimos con un amigo y mi hermano y la realidad es que nos divertimos por el momento y cuando terminamos de vender toda una tanda dijimos basta, era pelear constantemente con los proveedores, pero nada, fue una época divertida, creo que aprendí bastante y en pandemia creo que me sacó bastante tiempo porque en pandemia nosotros entrenábamos en nuestras casas y después tenía que llenar el día con algo y bueno, eso creo que me sacó un poco de tensión de la cabeza y todo el encierro que veníamos. ¿Crees que es importante el tema del acompañamiento del coaching, del psicólogo deportivo en los últimos años con tanta presión que reciben los atletas profesionales? Sí, recontra. A ver, es bastante personal eso. Yo tengo un mental coach
que era mental coach, bueno, de Olimpia Lions, como mencionaste, de Paraguay, era el mental coach del equipo. Quedé con buena relación y cuando entré en el Seven le dije si quería empezar a trabajar conmigo. Yo tenía una relación de amigo con él, así que fue como bastante fluido y nada, es más que nada charlar con alguien, descargar, que te dé algunos tips, alguna ayuda, porque bueno, como decís, la presión siempre está, es la alta competencia, si no rendís, nada, no te vuelven a llamar y es como un círculo que vos tenés que estar preparado mentalmente tanto para las buenas, para seguir manteniéndote bien, o para las malas, en los momentos bajos, de volver a tu nivel. Y yo creo que para entrar a una cancha en el alto rendimiento, si no estás 100% bien de la cabeza, se nota muy, muy rápido. Está totalmente, digo, naturalizado Sí, y está aceptado. totalmente vinculado y totalmente naturalizado. Creo que en el equipo, no sé si el 100%, pero por ahí el 80% tienen un psicólogo deportivo y recontra. Estamos por ahí en un hotel tomando un café, che, muchachos, me tengo que ir, tengo un psicólogo deportivo por Zoom, lo más normal. Así que creo que está buenísimo que se haya naturalizado porque es tan importante la cabeza como el físico, como lo técnico. Es una pata más que creo que si una de las tres patas no está al 100%, el rendimiento baja drásticamente. Es muy importante eso porque quizás en los últimos años en otros deportes la figura del psicólogo deportivo tardó mucho en que Sí, sea incorporado por todos los clubes. sí, sí, sí. Bueno, de hecho, los clubes ahora amateurs, nosotros en NBA ya hace, no sé si en el 2019, que teníamos así un psicólogo deportivo, que también, nada, si vos le ibas y querías medio tratar tus problemas por afuera, el tipo quiere que la cabeza del equipo y de cada jugador esté al 100% para rendir en la cancha. Y sí, creo que estos últimos años, nada, hubieron varios casos famosos no sé, de depresión y demás, que eso hace que todo se pueda hablar con más normalidad y demás. Así que yo, por lo menos, está buenísimo. Yo creo bastante en eso, así que tengo mi psicólogo deportivo que me ayuda mucho. ¿Y te gustaría en un futuro seguir vinculado al deporte por ese lado, del tema de coach? ¿O o te ves más como entrenador? No, la realidad es que me divierte eso. No lo tengo muy pensado. Me divierte, bueno, también me divierte entrenar cuando me llaman para una juvenil ahí en NBA, para dar una mano en las infantiles, las juveniles o lo que sea. La realidad es que me divierte, nada, me siento cómodo. Pero bueno, esto del coaching también creo que es una pata que, nada, al ser como alumno del coaching vas aprendiendo también un montón. Y al ser mi amigo, muchas veces charlamos como amigos y él también me va diciendo un poco cómo labura él, así que creo que nada, voy aprendiendo con el simple hecho de estar ahí con él. Recién durante la entrevista decías, bueno, son clubes amateur, nosotros somos jugadores profesionales de rugby. Sí, Hay un tema que no puedo dejar de preguntarte, que cada tanto a veces surge, así como en otros deportes hay grandes debates. En el rugby uno que ha atravesado mucho en los últimos tiempos es el debate de la profesionalización. Digo, en tu caso, sos jugador profesional de rugby, sos licenciado, tenés una licenciatura universitaria. Digo, con todo lo que viste, con todo lo que aprendiste, ¿te parece que el rugby debería cambiar algo? ¿Debería ser profesional acá en Argentina acá en decís, Argentina? yo creo que tiene que cambiar estructuralmente todo, creo que es un cambio muy grande. Hoy la realidad es que es lo más parecido al rugby profesional, el rugby amateur de acá en Argentina. Como te decía antes, los chicos entrenan 3 veces por semana y los días que no entrenan, que es miércoles, viernes y domingo, porque no juegan, están haciendo algo para llegar bien al sábado o para llegar bien al entrenamiento. Eh, es complicado, es un debate que se viene haciendo hace años acá, pero nada, creo que el espíritu del amateurismo eh, va bien con el argentino. El argentino no hace falta que le des un mango para que deje la vida por la camiseta, creo que hoy lo ves no solo en el top 12, lo ves en todas las líneas, primera B, todo. Cómo juegan te das cuenta que juegan por la camiseta, nadie ve un peso y el nivel es buenísimo porque nada, juegan con un montón de pasión y demás. Y como te digo, entrenan un montón para llegar a ese nivel que sigue siendo amateur, que es una locura. Por ahí viene alguien ya me ha pasado varias veces que estando afuera me preguntan de dónde sacan a los jugadores si no tienen una
una estructura profesional en todo el país, digamos. Ahora hace un par de años que arrancó esto de las LAR, que en este momento hay 3 franquicias argentinas, pero todos los equipos, los top, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Inglaterra y todos, tienen una liga, no sé, de 30 equipos por ahí, top 14, la segunda división y tercera división, todos profesionales, entonces como que es mucho más fácil para ellos elegir jugadores. Y nada, me preguntan cómo hacen para sacar jugadores si no tienen, en este momento sí, pero hace un par de años no tenían una estructura muy grande profesional, y creo que va por lo que te dije recién del amateurismo. Aún así, Argentina en rugby no tiene problemas para la formación y la obtención de ese talento. Claro, o sea, por ahí no tenés un montón de jugadores jugando profesionalmente, porque por ahí para Francia es bastante fácil porque tienen el top 14, que es un nivel altísimo, tiene un montón de franceses, algunos contratados de otros países que somos los mejores de los otros países, y agarra el director de Francia y agarra a los mejores del top 14, entonces es mucho más fácil para ellos ver, pero creo que el argentino, como te digo, por ahí alguien de acá de top 12 que es amateur tiene un nivel, por el nivel de competencia que se estuvo dando y el nivel de entrenamiento que hay, el salto es como bastante más chico. Por ahí pasás de amateur a profesional muy rápido o directo a los Pumas, que para los de afuera es una locura. Claro, porque no tienen ese paso previo en una liga. Claro. Hoy en día está las LAR que te da un poco ese escalón previo, pero hace 4 años no existía. Entonces creo que eso es la mentalidad del argentino, cómo vive su vida y cómo vive el deporte. Algo muy presente también en el rugby argentino es el tema de los valores, bueno, en rugby en general. ¿Crees que a veces en los últimos años, desde ciertos sectores de la prensa o por algún hecho puntual, se ha estigmatizado la figura de los jóvenes que practican rugby en términos de la violencia? ¿O no crees que...? Yo creo que, o sea, lo hacen un poco porque vende, pero creo que a la larga lo que realmente se ve y lo que realmente pasa es lo que le llega a la gente. Por ahí sí, te puede vender un poco más, que sea rugby y unificarlo a la violencia y eso, pero después cuando ves lo que decías recién, San Luis y La Plata que estaban en el Clásico, las hinchadas estaban a 1 metro y no sé, ¿cuántas habían? 300 personas por ahí de cada. Sí, había un montón de La Plata. Y estaban a 1 metro, cada uno alentando por su equipo y no pasa nada más que eso. O sea, realmente si querés buscarle la tapa del diario y que venda un poco más, te va a durar un tiempo, pero si te metes a investigar un poco más, te das cuenta que no es la realidad y que los valores del rugby, lo que pasa dentro de la cancha realmente queda ahí, y afuera en el tercer tiempo, como te dije recién, puedes estar lo más bien con alguien que por ahí te estabas agarrando hace 10 minutos en la cancha. Creo que eso es un poco los valores del rugby. Yo soy de La Plata Rugby Club, en fútbol soy de Gimnasia, y me dijeron que se agarraban y se peleaban muy fuerte Vía y La Plata. ¿Es cierto? Que hubo mucha pica en algún momento. Y había pica porque competíamos arriba los dos. La Plata tenía yo soy de camada 99, y La Plata tenía una buena camada 99 y siempre estábamos ahí arriba. Era creo que alumni nosotros, La Plata como que siempre peleando ahí arriba, y se daban partidos picantes, sí. Pero Claro, porque divertido. me llamaba la atención, digo, por la distancia geográfica. No sé, creo que era más por la competencia que por ser vecinos, pues estamos a 70 kilómetros, no sé cuánto. Pero no, sean partidos divertidos. Joaquín, bueno, de cara al futuro, ¿qué expectativas tenés con los Pumas, desde lo personal y de lo colectivo? Bueno, creo que como te dije un poco antes, tratar de hoy, ya que voy a arrancar mi 4.º año en el Seven, por ahí con un poco más de experiencia, y creo que me va a tocar ahora nada, ayudar un poco a los nuevos que se estuvieron sumando estas semanas, por el hecho de que se bajaron bastantes jugadores. Así que por ahí, siendo ya un jugador que tiene 3 años en el circuito, tratar de, por lo menos en este corto recorrido, tratar de ayudarlos y transmitir mi experiencia desde mi lado por ahí para que se puedan sumar lo más rápido posible y lograr ese equipo que en 3 meses y medio ya estar compitiendo, y que no haya tanta diferencia porque son jugadores de 15, entonces hacer la transición lo más rápido posible y lograr hacer un plantel sólido y poder ir a competir por de vuelta, estar ahí arriba este año.
Por último, Joaquín, ¿qué le dirías a un padre, a una madre que está pensando o está dudando en si llevar a su hijo a practicar rugby o no? ¿Qué le dirías a esos padres? No, que lo lleven. Me pasa bastante esta pregunta por ahí los padres tienen un poco de miedo del contacto y demás, pero eh, nada, la realidad es que es un deporte que sí, puede haber contacto, puede haber lesiones, pero es parte de, y creo que es un poco una semejanza a la vida. No solo el deporte, o sea, no solo lo que pasa dentro de la cancha, sino todo lo exterior. Creo que el rugby tiene lo mejor de todo es eso, es la parte social, la parte de los amigos, esos 18 amigos. Yo creo que si no jugaba al rugby, esos 18 amigos, un par de esos 18 son de mi colegio, y yo creo que si no jugaba al rugby, por ahí o ni iban o por ahí iban a ser 3 o 4. Entonces creo que tiene también esa pata, no solo lo del deporte y lo que pasa dentro de la cancha, sino todo lo social, lo de los amigos. Hoy el club es, como se dice, mi segunda casa. Creo que voy de los 7 días a la semana, voy 5 o 6 siempre que estoy acá. Em, Así que nada, creo que más allá de que sea un poco, no violento, pero un poco agresivo, es un deporte que lo terminas queriendo por lo que pasa dentro y también por lo que pasa fuera de la cancha. Muchas gracias, Joaquín, por venir. No, gracias a ustedes por invitarme.